Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de la narración que voy haciendo del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. En esta ocasión con la partida número 28. Comenzamos. La partida número 28, Tarras Mieses, es notable debido a la diestra refutación de Tarras de un ataque prematuro. Sus ganancias de tiempo en la apertura se trasladan hasta el final, hasta el punto de demostrar con técnica cristalina la transformación de una mayoría de peones en el flanco de dama en un peón pasado decisivo. E4. En su delicioso libro Ajedrez para las tardes de invierno, Chess for the Winter Evenings, no traducido al castellano, escrito hace más de 150 años, H.R. Angel proponía un interesante argumento en cuanto a la superioridad de E4 sobre D4. Mover dos casillas del peón D, decía, da a la dama dos casillas de juego y 5 al alfil de E1, pero jugar E4 le concede 4 casillas de juego a la dama y 5 al alfil de F1. Por esta razón, puede verse que avanzar dos casillas del peón E es la jugada más deseable con que pueda iniciarse la partida. Hay otra razón por la que esta jugada puede considerarse ideal. El peón ocupa un punto del centro del tablero. Dos peones situados en E4 y D4, apoyados por sus piezas y peones, deben considerarse la mejor disposición militar y deben tratar de defenderse con toda su destreza y fuerza. D5. Con su primera jugada, las negras se oponen al monopolio blanco del centro. Las negras están dispuestas a correr riesgos a cambio de la iniciativa. Hay un peligro en el hecho de que la dama, al retomar en el punto D, entre en juego demasiado pronto y sea atacada por piezas menores blancas. E por D5. Lo más sencillo, para llevar las negras a remolque. Las alternativas E5, adelantar el peón, y caballo F3 son blandas, ya que no crean el menor problema las negras. Regresamos. Dama por D5. Las negras también pueden jugar caballo F6 para evitar la captura de dama, pero la continuación D4, caballo por D5, C4, caballo F6, caballo F3, alfil G4 y alfil E2 deja a las blancas con un excelente centro de peones y mejores perspectivas. Regresamos. Caballo C3. El caballo se desarrolla ganando un tiempo, puesto que ataca a la dama negra. Uno de los inconvenientes del sistema defensivo de las negras es que permite que su dama sea hostigada por las piezas menores contrarias, sin poder atacar estas a cambio. La dama, por ejemplo, no puede tratar de capturar un caballo protegido, porque significaría ni más ni menos que entregar la dama por un caballo. El caballo, sin embargo, puede atacar y amenaza con capturar a la dama, esté o no protegida. Dama A5. Esta jugada, que ejerce presión sobre la diagonal que lleva hasta el rey blanco, es preferible a la retirada un tanto vergonzosa a D8. En cualquier caso, las negras han realizado dos jugadas con la dama, en lugar de desarrollar alguna pieza. El principiante trata de dar jaque siempre que puede, y aquí podría hacerlo, por ejemplo así. En vez de jugar a dama A4, que jugara dama E5, jaque. A lo cual alfil E2 del blanco
alfil G4 del negro, tratando de clavar el alfil blanco. D4, amenazando a la dama. Dama se mueve a E6. Alfil E3, interponiéndose y evitando la clavada del alfil. Alfil por E2 y caballo de G por E2. Y las blancas tienen 3 piezas en juego por ninguna de las negras, que además tienen su dama mal situada. Regresamos. D4. Controlando el centro. Una vez más. El peón ocupa D4. Ataca las casillas E5, C6 y abre camino al alfil de E1. E5. Las negras vuelven a desafiar el centro blanco. Caballo F3. Las blancas combinan una amenaza caballo por E5, mucho mejor que D por E5, a lo que las negras pueden responder alfil B4. Regresamos. Alfil B4. Las negras no defienden su peón, sino que intensifican el ataque sobre el caballo clavado de C3. Tampoco les tienta E por D4, porque solo conseguirían acelerar el desarrollo blanco tras dama por D4. Regresamos. Alfil D2. El ajedrez puede ser tan fácil. Las blancas ponen en juego una tercera pieza, al tiempo que liberan el caballo de la clavada. Por otra parte, amenazan caballo por E5. Veamos la variante. Caballo por E5, contra lo cual no es buena la defensa caballo C6, ya que después de A3, alfil por C3, alfil por C3, la dama negra queda atacada, por lo que las blancas ganan el peón de E5. ¿Cómo pueden parar las negras esta amenaza? Respuesta con otra clavada. Las negras no están interesadas en plantear una defensa rutinaria, ni de un desarrollo normal. Lo que quieren es acelerar la movilización de sus piezas. Y si esta estrategia es correcta, ¿qué se ha hecho de los principios del desarrollo, de los preceptos que en manos de un maestro constituyen un arma formidable? Hasta el momento, las negras han violado sistemáticamente las convenciones que rigen el adecuado desarrollo con las siguientes acciones. Han movilizado su dama demasiado pronto. Han jugado la misma pieza 2 veces en la apertura. Han desarrollado sus alfiles primero, antes que los caballos. Han lanzado un ataque antes de completar el desarrollo. La pregunta es, ¿pueden salir airosas a pesar de todo? Las blancas prosiguen con su desarrollo. Alfil E2. Ponen en juego otra pieza, desclavando el caballo de F3. Se acentúa la amenaza de la jugada 8, caballo por E5. E por D4. Las negras están prácticamente obligadas a realizar esta captura, a pesar de que conduzca a ventaja blanca. Pero, ¿qué otra cosa pueden hacer? Si protegen el peón E con caballo C6, entonces A3 vuelve a resultar molesto. Por ejemplo, con alfil E7, en caso de que fuera alfil por C3, dama D5 y D por E5. Pierde simplemente un peón. Continuamos con la variante en la que se retira el alfil a E7, entonces con B4, dama B6 y caballo A4. La dama negra está perdida.
Jugada 8, caballo por D4. Con esta captura se descubre un ataque sobre el alfil negro de G4. Dama E5. Las respuestas de las negras consiste en clavar el alfil de E2, atacando de paso al desprotegido caballo de D4. Las negras descartan la opción de alfil por E2 porque dama por E2 jaque y las blancas ganarían otro tiempo. Caballo de C a B5. De repente las blancas pasan al ataque. De esta forma, protegen el caballo expuesto, atacan al alfil negro de B4 y amenazan la jugada 10, caballo por C7, dama por C7, alfil por G4, ganando un peón. Toda la idea de las blancas se basa en provocar cambios que aceleren el desarrollo, ganando más tiempos. Alfil por E2. Las negras se ven obligadas a realizar una serie de cambios con los que desaparecerán del tablero todas sus piezas desarrolladas. Dama por E2. Al retomar, las blancas clavan ahora a la dama enemiga, forzando el cambio de damas. Pero antes, alfil por E2 jaque. Lo mejor es eliminar los alfiles, pues de otro modo las blancas ganan un peón. Después de dama por E2 jaque, rey por E2, alfil D6 para defender el peón de C7, luego caballo por D6, C por D6 y caballo F5. Rey por D2. Esta jugada favorece a las blancas, que acercan al rey al centro con vistas al final, despejando la conexión entre ambas torres, que ahora pueden situarse en las importantes columnas centrales. En cuanto al rey, no está en peligro una vez que las damas desaparezcan del tablero, y no hay forma de que las negras puedan evitar que así sea. Dama por E2, jaque. Retrasar el cambio es peligroso porque las blancas amenazan ganar una torre con caballo por C7, rey por E2. Naturalmente las blancas toman con el rey, ya que no quieren retroceder con su caballo centralizado. El propio Tarrasch consideraba que la partida estaba ganada ya en este punto. Tiene 5 tiempos de ventaja, traducidos en el desarrollo del rey, y 2 tiempos por cada uno de los caballos. Caballo A6. Una jugada fea, pero que protege al peón C y facilita el enroque largo. La alternativa, rey D8, dificultaría la puesta en juego de la torre que se encuentra en A8. Torre H a E1. Muy efectivo, porque impide a las negras desarrollar su flanco de rey. Si caballo E7, entonces rey F3. Clava el caballo, atando el rey negro a su defensa, mientras que caballo F6 se refuta con rey F3, rey F8 y la torre negra de H8 queda encerrada por tiempo indefinido. Enroque largo. Si el rey se aleja del centro, movilizando una torre, ¿dónde podría ser hostigado por las torres blancas? ¿Han salvado los muebles las negras? Caballo por A7 jaque. Una espectacular combinación, pero las combinaciones siempre se le presentan al jugador que tiene una posición superior. No surgen de la nada, sino que son la consecuencia lógica de un juego ordenado y metódico. A primera vista, esta captura parece incorrecta, ya que ambos caballos quedarán pronto atacados, por lo que uno de ellos queda condenado a perderse. Rey B8. El negro ataca a un caballo y la torre al otro. ¿Cómo pueden salvarse los caballos? Si caballo de A a B5, entonces C6. Gana pieza, mientras que caballo de D a B5, C6.
y viene a ser lo mismo. Dos caballos que se defienden uno al otro quedan indefensos si cualquiera de ellos es atacado por un peón. Regresamos. Caballo A hace 6, jaque. La clave. Las blancas obtendrán torre y dos peones por su pareja de caballos. Este cambio favorece a las blancas en términos materiales, consiguiendo además otras ventajas como pronto veremos. B por C6. Las negras no tienen otra opción, ya que si jugaran rey C8, perderían la torre y peón por caballo. C por C6. Jaque. Y las blancas prosiguen con la combinación rey C8, necesario para capturar el caballo, y caballo por D8, eliminando la pieza más peligrosa de las negras en acción. Una vez tomado el caballo, las blancas quedarán con dos piezas contra tres, pero sus piezas son más dinámicas torres con todo el tablero para desplazarse, mientras que la de las piezas negras, dos, están atascadas en un rincón y la otra mal situada en la banda. Rey por D8. Las negras siguen teniendo pendiente la tarea de movilizar sus piezas del flanco de rey, pero mientras tanto tendrán que rechazar las amenazas que se les plantean en el flanco de dama, en el que las negras tienen tres peones contra uno, lo que significa que tras el cambio de un peón pueden quedar en dos peones contra ninguno, y las negras tendrán que afrontar el avance de dos peones pasados y unidos en el flanco de dama. Torre A D1 jaque, más ganancias de tiempo. La torre se apodera de la columna abierta con jaque, y lo por que las negras deben perder un tiempo en salir con su rey de la línea de fuego. Rey E8. Después de rey C8, rey F3. Amenazando caballo F6, torre E6, torre F8. Y las blancas pueden bien atacar el flanco del rey con G4, bien poner en marcha su falange de peones en el flanco de dama, comenzando por A3 y luego B4. Continuamos en la primera variante, que es torre 8, jaque, rey B7 y torre D a D8, ganando pieza. Regresamos, el rey se ha movido a E8 y rey D3, jaque al descubierto. El rey blanco se dirige hacia el desorganizado flanco de dama rival, donde la defensa de las negras será muy difícil. Caballo E7. Jugando con reticencia, las negras desarrollan por fin su caballo rey, porque cualquier otra jugada pierde. Si juegan rey F8, entonces rey C4, amenazando mate en el acto. G6, torre D8 jaque, rey G7, rey B5. Y las blancas ganan el caballo de A6, o bien, si jugaran rey D8, rey C4 jaque, rey C8, torre E8 jaque, rey B7, torre D a D8 y el caballo de G8 cae. Rey C4. El rey sale del camino de su torre y se prepara para apoyar el avance de los peones en el flanco de dama. H5. Una forma poco habitual de desarrollar la torre, pero ¿de qué otro modo podría sino salir del rincón? Las negras se disponen a rechazar la invasión. Si rey B5, torre H6, seguido de torre B6, jaque, torre D3. Las blancas abandonan sus planes, mostrando la intención de doblar torres en la columna E para ganar el caballo clavado. Caballo B8. El caballo se retira con idea de proteger a su compañero desde C6, torre de E3. Redobla la presión sobre E7, amenazando tomar el caballo. Caballo B a C6. Única forma posible de salvar el caballo clavallo. B4. Preparándose para atacar el caballo defensor, desviarlo y ganar el otro. F6. Dándole otra casilla al caballo de C6 en respuesta
a B5. Ahora las negras podrían jugar C5 jaque, interceptando el ataque de las torres. Si más tarde se expulsase este caballo, podrían retirarse a G6, donde volvería a proteger el otro. Entonces nos quedamos en F6 y el blanco juega F4. Impide que el caballo alcance E5, renovando la amenaza B5. La posición parece perdida para las negras, pero Mieses no solo consigue eludir la clavada y sus terrores, sino que también se las arregla para plantear una sutil celada en la que cualquiera podría caer. Rey F7. Si las blancas tratan ahora de ganar una pieza, podrían caer en la trampa. B5, caballo A5 jaque, rey B4, caballo D5 jaque, rey por A5, torre A8, mate. Las blancas eluden el escollo y proceden de acuerdo a la sencilla estrategia que rige en todos los finales. Avanzar el peón pasado. Torre B8. Parando momentáneamente la marcha de los dos peones. Las blancas no pueden jugar A5 a causa de torre por B4 jaque, que ganaría un par de la infantería, mientras que en caso de B5, caballo A5 jaque, rey C5 y no rey a B4, porque caballo D5 jaque y las blancas se encuentran en la celada del mate. Si caballo B7, jaque, rey C4, jugar B4 o D4 permite un jaque del otro caballo ganando calidad. Caballo A5. El rey blanco no progresa, pues se retira o admite un jaque perpetuo. C3. Sencillo y fuerte. Las blancas protegen su peón de B4 y amenazan con avanzar el peón de A. Torre D8. No hay manera de impedir la jugada de 27 de A5, así que las negras tratan de buscar contrajuego en la columna abierta. Torre D3. Brutal, pero necesario. Las blancas deben oponer torres en la columna. Ahora las negras tienen que cambiar torres o bien desplazar su torre, entregando a las blancas el dominio de la columna abierta. Una de las cosas que el principiante aprende a duras penas es que debe luchar por cada trozo de territorio, ya sea una columna, una diagonal, una casilla. A menudo es preciso proponer un cambio de piezas para asegurar la posición de una zona o punto importante. No debe temerse a esas propuestas de cambio por temor a que llevan a un juego insípido o que tal comportamiento no sea muy deportivo. El jugador con ventaja material que temporiza porque quiere agarrar brillantemente y que evita los cambios porque le parecen blandengues y antideportivos, solo está torturando a su oponente. Debe procurar ganar la partida de la manera más rápida y más eficaz posible. Torre por D3. Abandonar la columna no le ofrece futuro a la torre negra en ninguna otra, así que las negras optan por cambiar. Rey por D3. Las blancas tienen una sola pieza contra dos enemigas, pero su única torre tiene una enorme movilidad, lo que la convierte en un oponente demasiado fuerte para los dos caballos, que deben mantener en permanente contacto para asegurar la supervivencia. Rey E8. El rey se dirige al flanco de dama para luchar contra el peón pasado. A5. Cada jugada de este peón acentúa el peligro para las negras, que, para tratar de contenerlo,
tendrán que atar sus piezas, por lo que no pueden soñar con un contraataque. Rey D7. Las negras acercan su rey al peón A, desclavando de paso su caballo. A6, frenando la excursión del rey, ya que rey C8 se castigaría con B5, y es cuando las negras perderían uno de sus caballos. Compruébese que tener dos caballos de forma que se defiendan mutuamente no es una exposición ideal. Regresemos a caballo D5. El destino del caballo es el flanco de dama. Entre tanto, ataca al indefenso peón de F4. Torre A1. Una forma de contrarrestar una amenaza es desentenderse de ella planteando otra más urgente. La amenaza blanca es A7, que obligaría a las negras a sacrificar su caballo por el peón. Caballo A7. El peón tiene que ser bloqueado. Si caballo por F4 jaque, rey E4, caballo por G2, A7, caballo por A7 y torre por A7. Y la victoria es elemental. Regresemos a la jugada 31 de las negras. Caballo A7. G3. Las blancas estabilizan sus peones en el flanco de rey antes de emprender operaciones decisivas en el de dama. C6. Con el doble propósito de dificultar el avance del peón B y evacuar la casilla C7 para su rey. Torre A4. Cada jugada de las blancas en este final merece un signo de admiración. Señala con entusiasmo Mieses, que conducía las piezas negras en esta partida. La idea de las blancas es proteger el peón B, a fin de poder desalojar el caballo de su fuerte posición central con C4. Caballo B6. El caballo se retira atacando a la torre. Torre A5. G6. Única forma de salvar el peón. Las negras podrían tratar de interponer el caballo en D5, pero después de rey C4, rey B3, para proteger el peón B, y las blancas expulsan al caballo con C4 y ganan desprotegiendo el peón de H5. C4. Así se impide que el caballo pueda jugar jamás a D5. Caballo C8. Las negras se están quedando sin jugadas válidas. No pueden jugar rey D6 debido a C5, ni tampoco pueden consolidar la posición de su rey flanco con F5, porque le concederían al rey blanco una vía de penetración a través de E5. Torre A1. Sorprendente. Las blancas difieren sus maniobras con los peones del blanco de dama y optan por situar a rey y torre en posiciones más agresivas. El rey proyecta penetrar por D4 y C5, y la torre por la columna abierta E, eventualmente en la sexta o séptima filas. Las negras tendrán que rechazar las amenazas de la torre contra los peones del flanco de rey y al mismo tiempo seguir conteniendo los posibles avances de peón del flanco de dama. Caballo D6. Las negras no pueden hacer otra cosa que defenderse pacientemente. Rey D4. De momento, las blancas pretenden situar su rey en C5. Caballo D a C8. Las negras juegan rey C7 para responder a rey C5. Con torre E1 amenazando un jaque mortal, rey D7, rey C5, caballo D a C8
y B5. La otra opción sería caballo a E4 y las blancas fuerzan la entrada de la torre con la jugada 38, torre E1. Vamos. Rey C5. El rey ocupa ahora una posición ideal, lo que le permite a las blancas amenazar con un rápido desenlace mediante la variante 39B5, que veremos enseguida. B5 y B6. Volvamos a la línea principal. No desde luego, caballo de 6, cuando torre de 1, clave caballo, entonces podría producirse un bonito remate después de caballo a C8, torre por D6, jaque, caballo por D6, A7 y el peón corona. Regresamos. Torre E1, disponiéndose a invadir el campo enemigo por E6 o E8 para atacar los peones del flanco de rey. Caballo B6. Si rey D7, para impedir que la torre penetre por E6 o E8, entonces B5, C por B5, C por B5, rey C7 y torre E6. Y las blancas ganan a placer. Regresamos. Torre E7, jaque. La torre, por fin, penetra en campo contrario. Caballo D7, jaque. No, por supuesto, rey B8. Porque la respuesta blanca, torre B7, jaque, ganaría un caballo o ambos. Al interponer el caballo con jaque, parece que plantea algunas dificultades a las blancas, por ejemplo, después de la variante rey D4, C5, B por C5, caballo C6, y las negras ganan en la torre. Regresamos a la posición anterior. Caballo por D7 jaque, torre por D7 jaque. Un brillante remate. Después de rey por D7, B5, C por B5, C por B5, caballo C8, o bien rey C7, B6 jaque, B6 seguido de A7 resuelve cualquier duda. En esta jugada se rindió el negro. Y esto resuelve cualquier duda. Una impresionante exhibición del arte de utilizar las ventajas derivadas de la ganancia de tiempos en la apertura. Muchas gracias por seguir este canal y nos seguimos hasta la próxima partida. Hasta luego.